Hola estimados estudiantes, les saluda cordialmente el profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. En esta oportunidad vamos a tratar la temática centro de masa en integrales dobles. Para ello consideremos dos masas, M1 y M2, que se sitúan en el costado opuesto de una lámina o palanca, ubicados a la distancia de 1 y de 2 del punto de apoyo o fulcro, de modo que exista un equilibrio, es decir, que se cumpla la ley de la palanca expresada de la siguiente manera. Supongamos que el eje X es el lugar donde se encuentra el brazo de palanca sin peso, el cual soporta varias masas, M1 por la distancia 1, M2 por X2, que es la distancia al fulcro de la masa 2, y así sucesivamente hasta llegar a la masa K por la distancia K al fulcro, sabiendo que el fulcro está en el origen de coordenadas. Dicha situación estará en equilibrio si la suma de todos los momentos es nulo. Por supuesto, la condición de equilibrio no puede esperarse que solo ocurra en el origen, sino también en la posición donde exista una distribución equitativa del sistema de masa que se presenta. En este sentido, la coordenada X barra representa una incógnita en donde ésta debe de ubicarse para lograr el equilibrio. La suma de los momentos deben de ser nulo. Luego, para determinar X barra, quien representa el momento total respecto al origen dividido entre la masa total, lo que hacemos es despejar X barra de la expresión anterior, de modo que nos da esta fórmula. Supongamos que el sistema de partículas con masa M1, M2 hasta M sub K están localizadas en el plano XY con coordenadas X1, Y1, X2, Y2 hasta X sub K, Y sub K. Entonces, de forma análoga al caso de una dimensión que hemos desarrollado con anterioridad, podemos definir el momento M sub Y de este sistema de masa respecto al eje Y el momento respecto al eje X por medio de las expresiones establecidas. Entonces, el punto X barra Y barra representará el centro de masa de la lámina en cuestión. Este punto especial representa el punto de equilibrio de una sola masa del sistema completo original respecto a los ejes coordenados. Suponga ahora que f es una función continua y no negativa en el intervalo cerrado AB y R es la región entre la gráfica de la función y el eje X. Comencemos con una partición regular en el intervalo AB en n subintervalo de longitud delta X. Observe que cada rectángulo en la partición posee una base K-1 a E sub X sub K y una altura de f sub X asterisco Y. Esto quiere decir que el rectángulo tiene un área aproximada de f de X sub Y por delta de X sub Y. Por lo tanto, los momentos de este polígono rectangular respecto a los ejes coordenados son el momento en Y, estructurado de esa manera, y el momento en X, estructurado de esa forma. Luego, a través de las sumas de Riemann, sus límites definen integrales de primer orden, como los siguientes. En este sentido, podemos definir el centroide de esa región estipulada de la siguiente manera, donde se sabe que A es el área bajo la curva. Este tratamiento de obtener el centro de la masa de una región plana que corresponde a una placa delgada o lámina de densidad uniforme o constante es un caso especial que puede determinarse mediante integrales de primer orden. No obstante, la integral doble proporciona un planteamiento más apropiado para el caso general de una lámina con densidad variable que ocupa una región R acotada en el plano XY.
Iniciaremos el estudio de los momentos y centros de masa usando integrales dobles a partir de la definición de masa siguiente. Para comprender mejor esta definición, tomemos una partición interior de la región R, eligiendo un punto xy asterisco y y sub i asterisco en cada subrectángulo R sub i, como se muestra. La masa en R sub i es aproximadamente delta de x sub i asterisco, y sub i asterisco por la variación del área de cada uno de esos rectángulos. De manera que al sumar todas las masas de los subrectángulos R sub i, se obtiene la masa total aproximada de la lámina. En este sentido tenemos la expresión. Entonces, a medida que la partición se hace más fina, o sea, tiende a cero, esta suma de Riemann tiende a la integral doble correspondiente sobre la región R, con lo cual definimos la masa de la lámina como la integral doble de la densidad por el diferencial de área. Note que al ser diferencial de m igual a la densidad por diferencial de área, esta expresión podemos reescribirla como la doble integral de la diferencial de masa en cada uno de los rectángulos RI. Anteriormente analizamos un sistema de partículas con masa M1, M2 hasta M sub k, ubicada en puntos x1 y y1 hasta x sub k, y sub k respectivamente. Si consideramos este análisis sobre una lámina de densidad variable, delta de XY, que cubre una región R del plano XY, y suponemos que la masa del subrectángulo R sub i se concentra en uno de los puntos interiores x sub i asterisco y sub i asterisco, entonces el momento de la masa R sub i respecto a los ejes coordenados puede expresarse por medio de las siguientes expresiones. En este sentido, para calcular los momentos respecto a estos ejes, usaremos las fórmulas. El centro de masa de la lámina en cuestión puede calcularse empleando las expresiones momento en Y sobre la masa representa X barra, momento en X entre la masa representa Y barra. Espero que estos comentarios que he realizado acerca del centro de masa en integrales dobles hayan sido de mucha utilidad en su estudio. Muchas gracias por su atención. Les saludó cordialmente el profesor Roberto Ruiz Mendieta. Hasta pronto.